Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Seré como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Ya ustedes saben, cada vez que escuchan este cántico es porque ha comenzado amándonos por la palabra de Dios, conducido por este servidor de ustedes, Eric Martínez, haciendo un recorrido reflexivo por la palabra de Dios para el conocimiento cada día más profundo de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todo bajo la guiatura, el poder, el amor, la verdad del Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre. ¿Qué les parece? Hoy vamos a hablar de un tema que a algunos no les gusta mucho, un tema que algunos quieren ignorar a propósito y otros a los cuales que otros no quieren acercarse a este tema por miedo o por cobardía. Y ya se van a dar cuenta de qué hablo. Y bueno, y usted sabrá qué posición asume. La verdad no puede ser escondida. Vamos a hablar algunos tópicos acerca de la guerra espiritual, porque créanme que de esto puedo hacer una serie larguísima para hablar acerca de la guerra espiritual y no es que ya yo haya sido perfeccionado en todas estas cosas, pero he estado siendo entrenado por Dios para estas cosas y ya he vivido muchas experiencias espirituales sobre este orden. Bien, y voy a enlazar de la siguiente manera. Voy a leer desde el capítulo 10, desde del libro de Evangelio de Lucas, capítulo 10 de Lucas, verso 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fin de la cita. Este pasaje muy conocido para los hijos de Dios cuando se trata de la guerra espiritual. Hoy vamos a hablar un poco de él y vamos a ver hasta dónde nos lleva el Espíritu Santo, en qué entendimiento. Y fíjense, para hablar de esto voy a comenzar desde el verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A ver, ellos manifestaron a Jesús de que estaban llenos de gozo y sorprendidos de que los demonios se les sujetaban. Sin embargo, Jesús les hace una enseñanza. Y es que el verdadero gozo no es que puntualmente los demonios se sujeten a ustedes, porque finalmente eso es apenas de uno de los beneficios de que sus nombres, el nombre de los que creen en Jesucristo, estén escritos en los cielos. Si los nombres de los hijos de Dios no están escritos, con otras palabras, si no son conocidos tu nombre y mi nombre en los cielos, los demonios nunca, pero jamás se sujetarán a ti. Porque en el mismo instante en que nosotros creemos en Cristo, nacemos de nuevo, somos sellados por el Padre, porque el Padre nos ama, porque ve que nosotros amamos a Cristo guardando sus mandamientos. Cuando Él nos sella, inmediatamente hay una conexión celestial en la que nuestros nombres son conocidos en los cielos y al mismo tiempo, como de forma automática,
Si somos conocidos como ciudadanos de los cielos, al mismo tiempo los enemigos de Dios, los que pertenecen al reino de las tinieblas, reconocen que ya nosotros no somos de la tierra, sino que somos del Rey de Gloria, que somos de los cielos, y saben que teniendo la cobertura, la identidad familiar de hijos respecto a Dios, ellos inmediatamente se sujetan a nosotros. Ahora, esto es inevitable. Quiero que lo sepan. Ellos piensan que la sujeción de los demonios a nosotros es porque, pensaban los discípulos cuando llegaron con gozo, es porque utilizaban en el nombre de Jesús. En tu nombre se sujetan los demonios. Pero Jesús les dice, miren, no es por mi nombre per se, porque ustedes digan en el nombre de Jesús, porque ese nombre de Jesús tiene que estar afiliado, tiene que estar relacionado con una fe de ustedes en mí primero. Porque si ustedes tienen fe en mí, serán conocidos en los cielos. Y entonces los demonios sabrán de que ustedes son mis seguidores, que se convirtieron en hijos de Dios y que están actuando como estos discípulos en representación mía. Saben que mi cobertura, saben que mi presencia los acompaña donde ustedes vayan. Y entonces ellos se sujetan. Es porque ustedes son conocidos en los cielos y están autorizados para usar mi nombre. De lo contrario, les ocurriría como está en el libro de los Hechos, aquellos hombres que se la pasaban haciendo exorcismos y una vez se les ocurrió frente a un demonio o a un endemoniado decirles, mira, en el nombre de Jesús y en el nombre del Dios de Pablo, te echamos fuera. Si el demonio se burló de ellos, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero a ustedes no los conocemos. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Jesucristo, no eran discípulos de Cristo, no se habían hecho hijos de Dios y por lo tanto el nombre de Jesús que ellos invocaron no tenía el respaldo de la familia de los cielos ni del Señor mismo, aunque invocaron el nombre de Jesús, pero el demonio no se sujetó, sino que lejos de eso los zarandeó, los golpeó y los desnudó para vergüenza de ellos. Así que no importa si tú mencionas el nombre de Jesús 1.000.000 de veces, no es por usar el nombre de Jesús, sino desde qué posición espiritual estás usando el nombre de Jesús. Si lo usas desde la posición de un hijo de Dios que cree verdaderamente y quiere hacer la voluntad del Padre, entonces, por supuesto, los demonios se sujetarán. Pero si no crees en Jesús o hipócritamente dices que crees en Jesús, pero no haces la voluntad de Dios, los demonios, por cuanto la vestidura del reino no está sobre ti, el espíritu no está sobre ti, por cuanto tienes pecados que hacen que la luz de Cristo no brille en ti, pues los demonios no se sujetarán. Por eso les dice, no se alegren tanto de que los demonios se sujetan porque ustedes usaron mi nombre, sino porque ustedes son conocidos en los cielos y así solamente están investidos y autorizados para usar mi nombre, y es cuando las fuerzas del mal se sujetan. Miren, y quiero que sepan que esto es un hecho que está consagrado en las Escrituras y por experiencia lo he visto en mi propia vida y en muchos otros casos. La sujeción de los demonios en la guerra espiritual en la que acatan nuestras órdenes obedece fundamentalmente a la autoridad o la potestad que Jesucristo nos ha dado. Una autoridad y potestad que solamente recibimos, tenemos fe en Cristo, pero tú puedes tener fe, pero si no tienes la potestad o la autoridad dada por Cristo para echar fuera demonios, para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza de maldad, como dice aquí en el verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Habla de que no solamente basta la fe en Jesús,
sino que Jesús vea en ti que ya es el tiempo de darte potestad para estos propósitos. Por supuesto que la potestad que nos da Jesucristo, el poder que viene por el Espíritu Santo, también es para otros propósitos, pero entre ellos te da una potestad especial a los hijos de Dios para esto, para la guerra espiritual contra serpientes, escorpiones, y dice, y sobre toda, escuchen bien, toda fuerza del enemigo, no importa la fuerza o la estrategia que utilice el enemigo, no importa el nombre que tenga ese enemigo, con el cual muchas veces a la iglesia se le ha tratado de engañar, y ya vamos a hablar de eso. Y además de que te da potestad sobre todo esto, nada te puede hacer daño. Pero cuando Jesucristo da esta potestad a sus discípulos, en cualquier momento vemos que ellos recibieron esta potestad una vez que cumplieron la misión. Dios envió a 70 de sus discípulos de dos en dos con instrucciones precisas. Estos regresaron exitosos de esa misión porque hicieron todo la voluntad que Jesús los instruyó, y cuando regresaron gozosos, y esa obediencia a la voluntad de Cristo hizo que, entre otras cosas, los demonios se les sujetaran. Entonces es cuando Jesús os doy, él no le había dado esa potestad antes, yo ahora os doy, ¿ves? Después que ellos regresaron, y les doy, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Así que si tú no le demuestras, y yo, al Señor Jesús, que realmente le amamos, ¿por qué? Porque tenemos y guardamos sus mandamientos. Dice la Escritura que el que tiene y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Creo que esto está en Juan 14:21. Y el que me ama, por obediente a mi palabra, mi Padre lo amará, yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. Esta manifestación, este amor del Padre, es la presencia del Padre por medio del Espíritu Santo, que es un espíritu que procede del Padre en la persona. Y la manifestación de Cristo, cuando dice yo me manifestaré a él, es Cristo fundiéndose con este discípulo, haciéndose un solo espíritu, y es cuando recibimos no una potestad que viene sobre nosotros como un reconocimiento, como una carta de autorización. Es el mismo Cristo fundiéndose con nosotros, con su autoridad, con su poder, con su victoria, para que cuando nosotros caminemos en esta vida, los demonios, los espíritus, los ángeles caídos, nos vean a nosotros, vean a Cristo en nosotros, sabiendo que somos nosotros los que estamos en Cristo, como el capítulo 15 de Juan, donde Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, la rama que se inserta a Cristo, y Él nos toma a sí mismo y nos fundimos, de tal forma que nosotros sin Él no somos nada, con Él estamos completos. Y esta llenura, el que estemos completos en Cristo, es la verdadera potestad que Él se manifieste en nosotros, para que cuando demos una orden, el demonio no ve al Eric carnal o al Eric viejo, sino que ve a una nueva criatura cuya identidad está siendo, digamos, revestida o confundida en una sola unión perfecta con el Padre y con el Hijo. Y cuando ellos ven esta presencia y la autoridad y el poder que nace de nuestra boca por el que nos habita, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pues ellos inevitablemente a esa autoridad y potestad que actúa por medio de nosotros se sujetan. Y esto es lo que dice el Señor. Ahora, cuando a usted se le presente personas engañándolos, diciendo, mira, sí, esto es fácil, este demonio de sacar, pero hay unos demonios, este caso es complicadísimo. Mira, hay un caso de una muchacha que nadie le ha podido sacar ese demonio. No, que esto es producto de un pacto de una brujería de naturaleza que viene desde no sé de dónde, del Nigeria, el Congo, una cosa complicadísima, que es la
confluencia de varios ritos. Esto, mire hermano, eso no es ni... Olvídese de eso, es mentira. Es el nombre de Jesús actuando nosotros desde esta autoridad que tenemos porque el santo de los santos está en nosotros. Porque vivimos conforme a la voluntad de Dios. Porque somos de Él. Porque nuestra ciudadanía que está en los cielos, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nos hace posicionar sobre todo nombre, cualquier nombre. Cualquier nombre, nómbrame a cualquier nombre más fuerte que a ti se te imagine en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. ¿Acaso no dice el libro de Filipenses en el capítulo 2 que a Jesucristo, producto de su victoria y su resurrección, se le dio un nombre que es sobre todo nombre? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a ver si recuerdo dónde está esto. Filipenses capítulo 2. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es la jerarquía máxima que se le puede otorgar a alguien. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí habla de dos cosas. Uno, para que toda lengua confiese, hasta los demonios van a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero también para que delante de ese nombre que es sobre todo nombre, toda rodilla se doble. Toda rodilla significa que todos se sujeten, que todos se sometan, que todos reconozcan el señorío, el poder, el dominio, la altura máxima, el control que tiene Jesucristo sobre todos y sobre todas las cosas. Así que no importa, no te revientes la cabeza durante la guerra espiritual si te dicen que ese demonio se llama tal cosa, o hasta que no descubras el nombre del demonio no se va a ir. Tonterías, charlatanería de la iglesia tradicional y de los religiosos. No importa, ya tú conoces el nombre que tú tenías que conocer, que es Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado y reinante. Ese es el nombre que está sobre todo nombre. Y si lo haces desde la autoridad y poder del mismo Cristo que te ocupa, que mora contigo y el Padre, pues cualquier fuerza de maldad se tiene que sujetar, lo puedes hollar. Y además de eso, cualquier fuerza del enemigo será destruida, desarmada, y además de eso, no te podrán hacer daño. Les decía que este conocimiento entonces de que nosotros seamos conocidos es absolutamente necesario para navegar en esta victoria en la guerra espiritual. Porque tú necesitas ser conocido en los cielos para que, siendo conocidos en los cielos, el cielo entonces te dé un blindaje, una protección, y el cielo se encarga de darte a conocer al reino enemigo de las tinieblas. Porque tú necesitas ser conocidos por ello. Cuando Dios te va a entregar un ministerio importante, cuando Dios, un llamado, todos los llamados del Señor son importantes dentro del cuerpo de Cristo, pero cuando Él quiere usar a una persona verdaderamente, un verdadero discípulo de Cristo, Él, una de las cosas que va a hacer inevitablemente es presentarte, posicionarte, que los enemigos de Dios te conozcan para que se sujeten a ti. Este principio no solamente lo aprendí en la práctica, sino que la misma palabra de Dios nos los enseña en la persona de Jesús. Vemos cómo en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo le ocurrió esto a Jesucristo. Entonces Jesús, desde el verso 1, fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerden que inmediatamente antes, en el capítulo 3, se enuncia la palabra
que Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán y recibe la llenura del Espíritu Santo. Inmediatamente dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué está haciendo Dios con Jesús en esto? ¿Cuándo comienza él realmente su ministerio? Cuando recibe el Espíritu Santo. Cuando recibe el Espíritu Santo, él es sellado por el Espíritu que procede del Padre. Y entonces ya él, y este es como la primicia que Dios nos está enseñando a nosotros, que te va a ocurrir a ti, hasta que no seas sellado por el Espíritu Santo, no recibas la llenura del Espíritu Santo, tu nombre aún no va a ser escrito en los cielos. Solo cuando recibas la impregnación del Espíritu Santo, la llenura, tu nombre va a ser conocido en los cielos y el Espíritu Santo va a empezar a posicionar esta nueva identidad, este nuevo nacimiento, una persona enteramente nueva. Y es cuando Él va a empezar a posicionarte sobre las fuerzas del mal. Porque ¿a qué hemos venido? ¿A qué vino la luz a este mundo? A vencer las tinieblas. ¿A qué vienes tú a Cristo para ser la luz del mundo? Para vencer como luz del mundo a las tinieblas donde el Señor te envíe. Entonces, para vencer las tinieblas, tiene que darte potestad. Tienen que las tinieblas reconocerte. Y eso fue lo que hizo con Jesús. Una vez que fue lleno del Espíritu Santo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta tentación era necesario que Jesús y tú y yo seamos procesados de la misma manera, por supuesto, en condiciones diferentes cada uno de nosotros. La de él fue de esta manera, donde fue llevado al desierto y por 40 días ser tentado de muchas maneras y finalmente se presenta la tentación más fuerte, que es directamente por el diablo, por Satanás. ¿Y qué quería el reino de mi Padre Celestial hacer con Jesucristo al llevarlo al desierto? Bueno, en primer lugar, darle a conocer a las fuerzas de las tinieblas, especialmente a su jefe máximo, Satanás, que él verdaderamente era de arriba y no de la tierra, que él sí era hijo de Dios. Y por eso Satanás, mira cómo comienza su pregunta. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, era necesario que Jesús certificara por la guiatura del Espíritu Santo y por la enunciación de la palabra que no caería en tentación y que realmente es hijo de Dios. Tú necesitas, como Cristo, demostrarle a las tinieblas, al mal en sus distintas jerarquías, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad, que debes darte a conocer delante de ellos y Dios te va a pasar por procesos para que en la tentación, en la adversidad, en las tribulaciones, tú demuestres el verdadero carácter tuyo, para que tu fe sea probada, para ver si realmente tú eres un hijo de Dios, si eres un discípulo de Cristo. Y si vences la tentación, vences la tribulación o la adversidad, Dios te posiciona sobre las fuerzas, las mismas fuerzas del mal que te tentaron o que te atacaron, y así ellas se sujetan a partir de entonces a ti. Y eso fue lo que hizo con Jesús. Vemos en la siguiente tentación. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en su mano te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y esto es lo que estaba haciendo Dios, diciéndole, presentando a su propio hijo al jerarca máximo del reino de las tinieblas. Mire, ese es el hijo de Dios. ¿Y qué ocurrió después que Jesús venció en este tiempo de tentación durante 40 días? Fue cuando comenzó formalmente su ministerio, y donde él iba, todos los demonios se sujetaban a él, no importa la categoría de los demonios. Todos los enfermos que habían sido abatidos por enfermedades por causa del diablo o de espíritus de enfermedades que están sujetos a ese mismo diablo o a las fuerzas del mal, se sujetaban y los enfermos eran sanados. Los demonios eran echados fuera.
quitaba toda dolencia y todas estas obras que están relatadas, solo cuando todas esas fuerzas del mal, cuando lo veían, reconocían porque su nombre era un nombre escrito en los cielos, igual que el tuyo y el mío. Por eso, generalmente cuando las personas tenemos un llamado de parte de Dios, vamos a ser procesados y llevados por estas dimensiones. Miren, cuando uno habla de estas cosas, muchas personas dicen que los demonios no existen, que el infierno no existe. Y quiero que sepan una cosa. Cada vez que ustedes escuchen a personas decir que los demonios no existen, que eso es pura mentira de los religiosos, que el infierno no existe, etcétera, y le buscan una explicación a eso, sepan que ustedes están hablando con personas que, uno, nunca han tenido experiencias de esta naturaleza en la que Dios los pasee. ¿Y sabe por qué? Bueno, sencillamente por dos razones pueden ser. Por miedo o cobardía y otras por ignorancia. Saben que en relación a la ignorancia no es una ignorancia ciega, sino una ignorancia a propósito, en la que ellos prefieren creerle a la mentira, encubriendo esta verdad espiritual con una falsa enseñanza. Es decir, eh, ellos prefieren seguir las doctrinas que vienen del espíritu de Grecia. Es un espíritu infernal producto de un orden mundial que se estableció cuando Grecia rigió sobre toda la tierra, o gran parte de la tierra, y se exacerbó el intelectualismo, lo que es el humanismo, el hombre por encima de todas las cosas. Y empezaron el hombre con su razonamiento carnal, humano o terrenal, que no es sabiduría celestial, a tratar de entender a Dios desde esta perspectiva. Y así quisieron conocer a Dios. Y muchos se quedaron allí. Pero eso son puras tonterías, porque el verdadero conocimiento de Dios, eso se los he dicho en ocasiones anteriores, es cuando el mismo Dios, por medio de su espíritu, nos enseña quién es el mismo y él mismo nos toma de la mano y nos hace caminar por sus caminos. Porque ¿cómo puede ejercer tu autoridad sobre las fuerzas del mal si primero no te posicionas en una fe y en una autoridad sobre ellos? Y si estas fuerzas del mal no reconocen quién eres tú, no se sujetarían jamás. Entonces, esto hizo el Señor con Jesús y así lo ha hecho con muchos de nosotros. Entonces, esta es una regla de oro. Ahora, ¿quiénes participan en la guerra espiritual? Este es un asunto que está destinado para personas específicas, para personas de élite, que tienen un llamado o tienen esta especie de don o ministerio, les llaman algunos. Pues de ninguna manera. El libro del Evangelio según Marcos nos habla de esto. Y realmente el echar fuera demonios, la guerra espiritual, en los distintos mecanismos con que se puede hacer esto, no es más que una señal para todos los que creen en Jesucristo. Entendiendo que creer en Jesucristo no es confesarlo solamente. Creer en Jesucristo es recibirlo, confesar con su boca, creer en el corazón que resucitó entre los muertos, que es el Hijo de Dios, que vino del cielo a la tierra, y obedecer su palabra. Esto es creer. Todo esto es creer. No es una cosa, no es otra, es todo esto. Creer. Estar dispuesto a dar nuestra vida por Él. Esto es creer, ser un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, todos estos son los que creen. Mira lo que pasa. El que creyere, dice el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son señales que siguen a los discípulos de Cristo que creen en Él. Entonces a veces hay una contradicción dentro de algunos miembros de la Iglesia de Jesucristo, pues dicen, yo creo en Cristo, yo creo, sí, tengo fe,
pero no participan de estas cosas, no echan fuera demonios, no se atreven a poner las manos arriba de nadie porque el miedo los invade, ¿no? Y si me entra una enfermedad, porque no sabe que Dios le guarda, no tienen fe genuina, porque no creen verdaderamente. Ellos creen que creen, pero Dios sabe que no creen y por lo tanto las señales no lo siguen. Y algunos, no solamente por esta ignorancia de la verdad, porque prefirieron creer a la teología mentirosa que viene de una sabiduría terrenal o satánica, sino que otros porque tienen miedo. Sí, ellos les invade abrir personas, mire, pero ¿por qué tú mismo no vas y echas ese demonio? No, yo no me meto con esos bichos, yo no tengo ese llamado. Otros dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso, no, ni me hablen. Creen que si ignoran el tema, el demonio no los toca o no lo trabaja o no hace nada contra ellos. No. Él no necesita que tú lo incites, lo molestes o nada. Su naturaleza maligna es hacerte daño de muchas maneras, sea que tú estés velando o sea que no estés velando, sea que conozcas de eso o sea que te hagas el loco o lo ignores. Siempre lo va a hacer, pero será mejor que veles, porque la Escritura dice, y te recuerdo la palabra, no ignoréis las acechanzas del maligno. Velad, velad, porque él siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que si tú no quieres ser devorado, y hay algunos creyentes y que creyentes, que esa devoración es tan paulatina y tan suave que tú no te das cuenta que te están devorando. Es como cuando te pica un zancudo y no te das cuenta, pero cuando ves al zancudo está lleno de sangre, te chupa un poco de sangre. Así es Satanás en la vida de algunas personas que lo ignoran. De hecho, una de las más grandes estrategias del maligno y utiliza lastimosamente a algunos hijos de Dios para hacerte creer de que Él no existe. Y por supuesto, esta estrategia es extraordinaria, porque si una persona no cree en Él, lo ignora o se hace el loco, pues no se cuida de Él. Y qué fácil es para un ladrón, un asesino o un destruidor entrar a un lugar donde nadie lo está esperando, nadie se está cuidando. Esto es ideal. Eso es lo que él quiere para poder entrar con libertad. Pero los que velamos, tiene que pensarlo muy bien. Porque sabe que permanentemente estamos advirtiendo sus acechanzas, resistiéndole y activando defensa o ataque contra él. Y siempre se desmoronan sus planes, quedan a mitad de camino y el malo no nos toca. Miren lo que dice, por cierto, respecto a esto, la primera carta o la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, recuerdo. Dice en el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, yo no sé, pero yo nací de Dios, no practica el pecado, pues aquel, refiriéndose a Jesús, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios en el 19 y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que los que hemos nacido de Dios, que ya no practicamos el pecado, Jesús nos protege, nos guarda. ¿De quién? Del maligno y de las fuerzas del maligno que están operando en el mundo. Por eso dice el 19, y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Primero nos protege Jesús cuando no practicamos el pecado del propio maligno y además de cualquier fuerza o cualquier estrategia que pueda utilizar el maligno a través del mundo que está sujeto a ese maligno. Es decir, que tu victoria, tu permanencia,
el que no te toque ninguna de estas fuerzas, ni el maligno, ni los elementos de este mundo, es una garantía de tranquilidad y de gozo, como estos discípulos que llegaron contentos, gozosos de la gran comisión, cuando fueron de este envío, de esta misión de los 70. Vamos a tocar otra vez este punto. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maldad, toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es decir, hay una garantía de que no vas a ser tocado. Ellos no te van a poder tocar, tú los vas a adversar, lo vas a hacer retroceder, sus planes caen a tierra y no te van a hacer daño. Y quiero que aprendas que cuando nosotros estamos en Jesús y utilizamos esta potestad en su nombre, los demonios que huyen ya están vencidos, ellos no pueden regresar a nuestra vida. La única forma de que Él venga a nuestra vida es que nosotros abandonemos la fe. ¿De acuerdo? Recordemos que hay aquí un pasaje en el capítulo 11 que podría prestarse a confusión cuando dice el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto se refiere cuando una persona es liberada de espíritus inmundos, de demonios, de opresión demoníaca, pero la persona, quedó desatada, quedó libre, es decir, la presencia del mal ya no opera de las distintas formas en su vida, pero él no buscó llenar ese vacío con la presencia de Dios, con la luz de la palabra y con no solamente apartarse del pecado, sino practicar la justicia de Dios. Sabemos que la salvación no viene por obras, pero el que es salvo necesariamente tiene que producir obras o frutos de fe para Dios, para poder glorificarlo. ¿Cómo glorificas tú a Dios si no rindes frutos para Él? Entonces, como dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Repito, una fe que ya existe de una persona salva, que ha nacido de nuevo, tiene necesariamente que producir obras de fe. No para tener fe, sino porque ya tiene fe. Y son esta fe con sus obras la que hacen la llenura. Primero con el Espíritu Santo, de ocupar ese espacio que ocupaba antes un espíritu inmundo, que fue echado fuera, y entonces él se llenó del Espíritu Santo y de obras de fe. Es imposible entonces que el espíritu inmundo vuelva. Pero si alguien alguien echa fuera algún demonio por ministración de liberación y esta persona pues no viene a Cristo, si esta persona no quiere recibir de la presencia y la bondad, no quiere pertenecer al reino de Dios, entonces lo que hizo fue quedar limpio. Pero aquel demonio que salió, a quien le asignaron esa persona, un día, después de ir a los lugares desérticos, va a venir y se va a asomar a ver cómo está esa casa vieja donde él vivía. Y si ve que ahí no está la presencia de Dios, ay, esto está solito, bonito, adornado, arreglado, va y busca 7 espíritus peores, es decir, con él son 8. ¿Por qué? Porque él sabe que un día la fuerza de Dios lo sacó y lo va a volver a sacar, así que voy a hacer mayor resistencia para que si quieren venir a sacarme nuevamente no va a ser tan fácil, y para que esta persona no busque, no se acerque a Dios, porque si busco 7 espíritus peores que lo ataquen en diversas áreas de la vida, áreas sexuales, en el licor, en la mentira, en el robo, en el homicidio, sabe que esta persona no va a querer acercarse fácilmente a Dios ni buscar ayuda, sino que se va a entregar a una vida de tinieblas. Pero los hijos de Dios que practicamos liberación, que llevamos la luz de Cristo, pues es imposible mientras nosotros nos mantengamos en el camino de la fe que
seamos poseídos. El problema que pasa en muchas iglesias y con muchas personas es que muchas personas quieren ser liberadas de los demonios y de toda influencia de maldad. Les encanta eso, pero no quieren renunciar a su pecado. Entonces vuelven a sus pecados y por eso hay personas que usted las libera y al cabo, a la vuelta de un tiempo, por cuanto no vinieron a Cristo, no llenaron la medida en cuanto a la fe con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios y con las obras de fe, pues aquel espíritu inmundo volvió con sus 7 peores compañeros y esta persona vuelve a caer en un estado de tinieblas y en una peor condición que cuando se le liberó por primera vez. Porque la gente quiere ser sanada por Dios, quiere que le echen fuera los demonios, pero no quieren caminar el camino de la santidad que comienza con la fe en Cristo Jesús. No quieren escuchar de santidad, pero no quieren ser santificados. Y esto es terrible y esto está pasando inclusive dentro del cuerpo de Cristo. A ver, le vamos a dar algunos testimonios. Por ejemplo, Dios me ha dado autoridad sobre y potestad sobre distintas fuerzas y clases de maldad. Les comento esto. A modo de ejemplo, no es para glorificarme, la gloria sea de Él. Solo que después de cierto tiempo es necesario, como dice Juan en el libro de Apocalipsis, porque Juan daba testimonio de las palabras de Dios y de las cosas que ha visto. ¿Qué vio él? Vio a Jesús, vio sus milagros, vio cuando él estaba predicando con otros discípulos y las cosas extraordinarias que pasaban. Y contaba de cómo era el obrar espiritual de las cosas de Dios, del reino de Dios. Y por cierto, viene a mi memoria, me trae el Espíritu Santo aquellas expresiones que dicen a algunas personas, dicen, ay no, hay gente que todo lo espiritualiza. Y ya va. Cuando uno escucha estas cosas, uno se da cuenta que la persona lo que está es repitiendo frases de otro. En primer lugar, ya por ahí uno no lo respeta mucho cuando una gente se convierte en repetidora de otros. Pero ¿por qué no meditan en este asunto? A ver, ¿acaso no dice la Escritura, todo lo que nace del Espíritu, todo lo que nace de la carne, carne es? Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Yo no sé ustedes, pero yo nací del Espíritu. Y no cosa de hombre, sino de Dios. Así que Dios dice que lo que es nacido del Espíritu Santo nací yo, el Espíritu de Dios, Espíritu es. ¿Qué ha dicho Jesús de mí? Si hay algo que yo cuido con celo, es lo que dice Jesús. Le creo, esa es mi fe. Porque si no le creo, no tengo fe en él. ¿Qué dice él? Si nací del Espíritu, Espíritu soy. Yo soy Espíritu. Que en la creación perfecta de Dios nos hizo de forma con 3 elementos, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando yo nazco de nuevo, porque el Espíritu Santo viene a morar en mí, yo nazco de nuevo, entonces la primacía, yo nazco de nuevo, significa soy una nueva criatura totalmente nueva y diferente a la anterior, que era carnal. Y ahora esta naturaleza mía es espiritual, porque soy espíritu. Y todo de ahora en adelante debo verlo desde la perspectiva del Espíritu de Dios y de las cosas de Dios. Porque mi Dios es espíritu. Y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu en verdad. Yo quiero adorarle en espíritu en verdad. Y no hablo de cánticos solamente, cuidado. Sino fundamentalmente de la obediencia a la palabra de Dios. 2, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y yo estoy llamado a vivir por la palabra de Dios, a conocerla y a moverle en ella, porque así es que demuestro mi amor por Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y que me guía a toda verdad, el Espíritu que procede del Padre. Y yo me dejo guiar por Él. Todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Si usted se da cuenta, por todas partes, toda mi vida debe estar impregnada de una naturaleza espiritual. Entonces, ¿cómo usted me va a pedir a mí que yo no sea espiritual y que no viva como un espiritual que soy? Y trata de ofenderme a mí y a muchos otros diciendo,
es que todo es espiritualiza, todo lo espiritualiza. ¿Cómo es posible que no lo haga? ¿Saben ustedes que la mejor forma de nosotros poder conocer la verdad y distinguirla de la mentira es que nos posicionemos en el espíritu, en lugares celestiales con Cristo Jesús? Y de esta perspectiva más alta a la del mundo es que podemos evidenciar con, digamos, un mejor ángulo lo que realmente es de Dios y no es de Dios, lo que es verdad y lo que es mentira. Eso no lo voy a poder ver si yo me posiciono igual que los del mundo o de los que no creen. Además, piensen en esto. Eh, a veces este llamado de no ser muy espirituales es como una invitación escondida, ¿no? De tratarnos de decir, mira, está bien que vengas a Cristo, está bien que nazcas de nuevo, pero no te entregues, no renuncies totalmente a todo lo del mundo, sino que, mira, por favor, puedes tomarte unas chelitas, un licorcito de vez en cuando, fumar un cigarro, o sea, que tengas por allí una canita al aire de vez en cuando. Yo no creo que Dios te va a llevar para el infierno por eso. ¿Ve? O que abandones tus amistades y tus viejas costumbres y tus viejos hábitos con tus amigotes o tus amigotas en la bebedera, en la jugadera, en el desorden, en el bochinche, en el delito. Por favor, que no te llamen fanático, no renuncies a eso. Tampoco te pongas así. ¿Es lo que me están diciendo? Pues no, pues no. La orden es por la palabra y por supuesto, esto no significa de que uno se cierre al amor con los demás, inclusive a los que no son cristianos. Pero la orden por la palabra es que yo tengo que dar hasta mi vida por Cristo y ponerlo a Él por encima hasta de mi propia familia y mi propia vida. Esto no lo voy a hacer si yo permanezco con algunas cositas. De tal forma que precisamente el Espíritu me da pie para hablar de este punto, del tema del pecado y de los hábitos. Sabe que estos hábitos a los que el mundo nos invita, inclusive dentro de la iglesia, no lo espiritualices todo, es permanecer en ciertos hábitos viejos. Y saben que hay ciertos hábitos que aunque no son pecados, pero te van acercando al pecado. Por ejemplo, el estar pegado en las redes sociales, el estar distraídos en lo que ahora es la inteligencia artificial, el estar concentrados en dejarse llevar por las cosas de la vista y de las circunstancias, como las guerras por aquí, los acontecimientos dramáticos por aquí. Todo eso es distracción. Y aunque no es pecado, eventualmente la luz del Espíritu Santo se va apagando porque te va separando, desconectando de Dios. Digamos, el acercamiento, el crecimiento que has tenido por la palabra también se va diluyendo. Llega un momento en que quedas expuesto, muy fácil, debilitado espiritualmente, y es cuando ese león rugiente que anda buscando como quien da, suelta en ese momento por estar no velando, distraído y pendiente de las cosas de este mundo materialistas o de las cosas terrenales, de los acontecimientos noticiosos o de las redes, te suelta la tentación, te suelta la enfermedad, te suelta el anzuelo para ver si tú lo pescas y caes. Y es cuando das a luz el pecado y entonces él tiene derecho legal a venir contra ti y contra los tuyos. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. No empieces a practicar el pecado, porque no te pongas a creer que si cometes un pecado inmediatamente viene un juicio de Dios y te retuerce y te pasan cosas terribles. No, hay pecados que tú vas a cometer y te van a parecer pequeños y luego, bueno, lo vas a repetir porque no pasó gran cosa, creo que Dios me comprende, Él es muy amoroso conmigo, y vuelves y cuando hay una seguidilla de eventos, estás practicando el pecado. A los amigos que nos escuchan, es decir, nosotros no es que no pequemos, podemos pecar no intencionalmente, sino por error o por ignorancia podemos cometer un pecado, pero la práctica del pecado, es decir, del pecado un hecho habitual en nuestras vidas, esto es imposible para un hijo de Dios, imposible. Y cuando cometemos un pecado por error o por ignorancia, no intencionalmente, inmediatamente debemos que ir a la confesión de pecado, alejarnos del mal y practicar la justicia de Dios para enderezar y volver a enderezar la patica choreta.
Ahora sí, vamos a unos testimonios. Recuerdo cuando este video, como es un tema a mí me apasiona, va a ser un poquito largo. Recuerdo, antes de yo congregarme, antes de relacionarme con los hermanos en la fe, recuerdo que iba por una de estas vías alternas a mi ciudad. Eran como las 8 de la noche. Y cuando de repente siento una presencia mala, ya yo había tenido varios eventos de guerra espiritual, pero esto quiero decirles para que vean que estoy dando testimonio de la realidad de los espíritus, de los demonios y de las fuerzas del mal. Y cuando siento una presencia y veo por el espejo retrovisor, veo en el asiento detrás de mi vehículo, veo a un espíritu en forma humana, muy clara, así como ustedes me ven a mí ahorita. Un señor mayor, como de unos 65 años, serio. Y no hablaba, ni se movía, ni nada. Y ahí estaba. Y me entró me paralicé. O sea, espiritualmente se produce así como en algunos sueños que ustedes saben que no se pueden mover, ven igualito. No podía ni hablar, ni mover un poquito el volante, ni sacar el pie del acelerador, nada. Lo único que me quedó libre fue mis pensamientos y empecé en mi mente a hablar con Dios. Señor, guárdame la vida. Oraciones encapsuladas. Libérame la boca. Porque uno tiene que confesar públicamente. Ellos no pueden saber lo que yo pienso, pero cuando hablamos y declaramos la verdad, decimos de quiénes son e invocamos la presencia de Dios, Él nos salva. Y bueno, 600 metros después, por fin el Señor me abrió la boca y hablé lo que el Espíritu me daba en ese momento. Y así pude medio empezar a tomar control del carro un poquito en una sola curva que me encontré. Y como a 1,5 kilómetros desde que él se montó, el Señor me concedió la victoria, lo echó fuera y, y bueno, sentí como que bajó un camión de tierra del carro. Y sentí libre. Empecé en la libertad a maniobrar, a moverme y a todas las cosas. ¿Qué hice yo después de eso? Durante un mes aproximadamente, todos los días, me iba por la misma vía a la misma hora. Reconozco que lo hacía de forma desafiante para demostrarle al reino de las tinieblas que no les tengo miedo y que Dios no me ha dado a mí espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo esto lo ponía en práctica al irme por allí, esperando que se me montara otra vez porque me había agarrado descuidado. No estaba velando cuando se montó. Pero ya estaba, ¿qué estaba haciendo el Señor con eso? Permitiendo que eso ocurriera para yo ser conocido por esos espíritus que operan en las carreteras y en ciertos territorios. Otro día estoy entrando en un restaurante muy conocido, donde hay muchas mesas, unas 30 mesas, y yo llego y me posiciono en una mesa pegada del lado izquierdo del restaurante. Y había mucha gente y un alboroto en la que nosotros los latinoamericanos, los venezolanos, somos muy alegres, muy conversadores. Y era una algarabía ahí, todas las familias contentas, disfrutando, comiendo. Y entraba y salía gente y se movía mucha gente. Pero el Señor en una de esas, y yo estoy de espalda a la puerta de entrada, me hace saber de que está entrando el mal por la puerta. Y volteo a ver, y cuando veo está entrando una mujer alta, morena, con dos morenos como de unos 2 metros cada uno, y era una sacerdotisa babalao, con dos personas de estos seguidores que de ella, asistentes de ella, no sé, guardianes, guaruras de ella, no sé, que le acompañaban. Y inmediatamente ella cuando entra, ella no ve el restaurante así, sino que coincidimos. Cuando entre mucha gente, yo la vi y ella me vio. Hubo como un cortocircuito entre la luz y las tinieblas, inevitable. Entonces ella, al darse cuenta de esto, busca la mesa la más lejana a mí y se pone de espalda a mí. Y habían como 6 mesas en el medio entre nosotros, todas llenas de gente. Y ella se posiciona por allá, cerca del cajero. Y me da la espalda. Y entonces yo me sorprendo de que nos damos cuenta porque yo sé qué fuerzas del mal acompañan a estas personas. Yo sé quiénes cubren espiritualmente de tinieblas a estas personas. Y entonces le digo a mi Señor, bueno Señor, en mi mente, lo que les voy a decir a continuación lo pensé,
Lo hablé con Dios en mi mente, no abrí mi boca. Bueno, Señor, ya tú sabes, tienes que cuidarme a mí y a mi familia porque estaba con mi esposa y con mi hijo que tenía en ese momento como unos 8 o 9 años. Y en lo que yo digo, bueno, ya sabes, Señor, tienes que cuidarme, terminé de decir esto, pum, y la mujer que estaba de espalda a mí y como 6 mesas en el medio de nosotros con mucha gente, volteó, así como brava viéndome, así como que si yo la agarré y la agité, ¿no? Se volteó. Y cuando yo me doy cuenta que pasa esto, vuelvo a conversar con mi Señor en mis pensamientos y le digo, Señor, ¿ese fuiste tú? Y cuando dije, este fuiste tú, bueno, eso fue como que le echaron agua fría a esa mujer. Volvió a voltearse, pero con mayor violencia y más tiempo viéndome. Mucha rabia. Cuando me doy cuenta de esto, en ese tiempo mi esposa no era creyente, era un poco escéptica a la fe. Y el Señor me da la idea de decirle que le hablara a mi esposa. Y le digo, mira mi amor, porque ella estaba ignorante de lo que yo estaba percibiendo en el espíritu. Y le dije, mira mi amor, presta atención a algo que va a pasar en este momento. Va a venir de por allá, de aquella mesa, para que conozcas la presencia y el poder de Dios. Y lo que hice fue bajar mi cabeza, pero no volví a abrir la boca, sino pensé. Mi oración fue encapsulada en mi mente. Dije, Señor, esta fue mi oración. Señor, por favor, ¿puedes hacerlo una vez más en mis pensamientos? Mire, eso fue así. Una vez más, ¡pum! Se paró esta mujer como que si estuviera en el lejano oeste. Se volteó delante de todas esas personas que estaban en el medio, hizo un alboroto y me desafió y me dijo, pero bueno, chico, déjanos quietos. ¿No ves que no nos estamos metiendo contigo? Pero muy enojada, así a mí, y la gente veía, y como yo me hacía loco, como que si no era conmigo, en la grandeza del águila que vuela y no le presta atención a ningún mosquito, la gente confundida, ¿de qué se trata? Y se sentó otra vez, porque yo no la desafié, no, el Señor estaba haciendo su trabajo. Y los hombres que estaban con ella, mire, tenían la cabeza así, pegada de la mesa, como que si una fuerza así los tenía agarrados y pegados de la mesa así como humillados. Bueno, pasaron como unos 20 segundos y esa gente se paró, pagó y se fueron. Cuando yo termino de cenar con mi familia, le doy gloria a Dios, gracias a Dios por lo que había pasado. Y mi esposa quedó muy sorprendida y eso fue creo que el punto de quiebra de que ella empezara a acercarse al Señor por el agradecimiento de cómo Él obraba en nuestras vidas. Y le pregunto al cajero, mire, esta gente que estaba aquí, ¿qué pasó? No, no sé, pidieron una cerveza, pidieron unos pastichos, ni se tomaron la cerveza, ni esperaron los pastichos, pero nos pagaron todo y se fueron así como corriendo. Me preguntó, ¿y tú lo conoces? No, no los conozco. Dios en ese momento me estaba posicionando y dándome a conocer con esas fuerzas espirituales que acompañan a esa persona, que le hablaban respecto a la actuación de Dios en ese momento. Dios posicionándome y lo vi después en muchas áreas sobre los santeros, los babalaos y todas estas fuerzas de oscuridad. Así lo ha hecho también con brujería, lo ha hecho también con los masones. He tenido enfrentamientos, recuerdo, donde dos salieron muy mal parados en días diferentes. Discusiones, uno le dio un infarto en la noche y después, un mes después, otro quiso convencerme de la grandeza de ser masón, etcétera, etcétera. Y yo le contendía con la palabra, con la palabra, con la palabra. Después me enteré de que le pasó algo terrible. Con los hijos de Dios no se pueden meter. Un día, ya me congregaba y entonces estoy atendiendo una situación de salud junto con mi familiar de una joven, y me traslado a la ciudad capital de Venezuela, Caracas. Y un domingo y veía la oscuridad que reinaba en aquel lugar. Y un domingo decido irme a congregar en plena pandemia. Necesitaba el amor, la unción que desciende desde, desde la barba de Aarón, que es la bendición cuando estamos juntos los hermanos,
buscando la presencia del Señor. Entonces me congrego con ellos. Pero cuando salgo de la congregación, en mi alma moraba la justicia de ver muchas cosas que estaba viendo mal espiritualmente. Y entonces, cuando llego así en la parte de atrás del hospital, solamente mediaban unos 6 metros donde estaba el hospital y yo en la acera del frente. El Señor me dice, levanta la mano contra el hospital. Y sin dudar, solamente obedecí como un niño. Levanté la mano contra el hospital. No quiero decir nombres de hospital ni nada específicamente, ya saben, para evitar problemas. Levanto la mano contra el hospital. Y cuando levanto la mano, espiritualmente observé cómo literalmente de todas las ventanas, muchas ventanas de ese hospital, salieron demonios y venían contra mí. Imagínense ustedes, demonios de SIDA, de parálisis, de toda clase de enfermedades y cosas que usted se puede imaginar. Venían contra mí. Pero no me podían tocar, pero sí sentía una opresión fuerte. Inmediatamente me vino un dolor de cabeza. Esto estoy hablando de cosas de segundos. Levanté la mano y ya al segundo siguiente vi como vinieron contra mí. Cuando siento esa opresión, el Espíritu me hace clamar con la voz y dice, Padre, envíame 500 ángeles. ¿Por qué dije yo eso? No tengo ni idea. Pero el Espíritu sí sabe qué pedir. Dice, Padre, envíame 500 ángeles. Y eso fue de insofacto. Vi de este lado derecho mío, cuando, no de las ventanas, sino ya del cielo abierto, cuando vi que bajaba una legión, no, muchos ángeles, no sabían, yo no los sé contar. Yo pedí 500, no sé cuándo vinieron, pero vinieron a enfrentarse con esto. Y la voz me dijo, muévete, porque había un enfrentamiento allí. Y empiezo a caminar y atraveso la calle. Mientras voy caminando la calle, hace unos 6, 7 metros, y paso a la acera, el dolor de cabeza inmediatamente cesó, volteé y empecé a interceder por ese asunto. En realidad no necesitaba interceder, ya la obra de Dios y los ángeles estaban haciendo lo suyo. Veo que el lugar donde ellos se habían enfrentado, ya no vi el enfrentamiento, pero luego vi que desde ese mismo lugar los ángeles que habían venido del cielo, todos se repartieron y entraron por las mismas ventanas por donde habían salido los demonios. ¿Qué fueron a hacer los ángeles a ese hospital? Yo no sé. Pero evidentemente Dios necesitaba a alguien que parece que en la zona ni en esa iglesia tuvo que traer a alguien desde la provincia a ese lugar para que ocurriera eso. ¿Qué quería hacer Dios que otro no había hecho? Pues lo hizo a través de este servidor. ¿Sí? Se pueden observar los demonios. ¿De acuerdo? Y vemos el mover angelical en la guerra espiritual, donde a veces son los ángeles que dan la pelea directamente, ayudándonos a nuestra disposición. Y después seguí en las calles predicando, haciendo guerra cuando veía a otros haciendo brujerías y conjuros en los alrededores del hospital. Eso fue candela. Entonces Dios posicionándome sobre las fuerzas de la muerte y de la enfermedad en los hospitales. Un día venía yo de un servicio de liberación donde había sido ungido por una profeta, donde me ordenó delante de toda la congregación el orden de Dios a través de ella, y muchos pastores de otras iglesias. Me dijo, sal fuera, o sea, que no me quedara encerrado en un trabajo local, sal fuera y libera a mi pueblo. Y fue ungido para eso, para liberación. Y una orden, pues, es como una comisión, una misión que te encomendaron de vida. Y la estoy haciendo lo mejor que puedo, donde el Espíritu me mueve, no cuando yo quiero, sino como Él quiere. Como ahora, pues, estoy enseñando esto para que entiendan de la verdadera naturaleza, de la existencia, de la realidad de la guerra espiritual, como dice Efesios. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla y huestes de maldad en las regiones celestes. Contra todas estas fuerzas he estado peleando. Y entonces yo regreso de este acto, de esta reunión, con esta orden que recibo profética y en público, y voy a meditar y a orar sobre ese asunto cuando llego a mi casa. Y cuando llego a mi casa, inmediatamente Dios me está presentando ante las fuerzas infernales
para este propósito y empiezan a sonar voces demoníacas. Una cosa, una presión y una voz horrible. Pero yo sigo orando hasta que las voces se callan e inmediatamente el Señor me empieza a presentar como diapositivas de 1 metro cuadrado de fotos de unos 25 hombres entre unos 40 y unos 60 años, muy bien vestidos todos, de distintas nacionalidades del mundo. Me las pasa así, para que yo los conociera. Y le pregunto al Señor cuando terminan de pasar estas diapositivas, eso es una visión despierto, en un cuarto de guerra, una habitación que dispongo para oración. Y le pregunté, ¿qué es esto, Señor? Y me dice, son satanistas de nivel mundial. Te los entrego. Entonces, en ese momento, Dios, estos demonios que estaban reaccionando, estaban conociéndome. Dios me estaba presentando y diciéndome, te posiciono por encima de ellos. Y ahora todas esas fuerzas demoníacas que respaldan a los satanistas me conocen y saben que no me pueden tocar en el nombre de Jesús. En mi nación, la fuerza espiritual más fuerte que existe en nuestra nación, que es la que lleva el nombre inmundo de María Leonza, el Negro Felipe y el Indio Guaycaipuro, un día el Señor en una visión me sienta en el trono de ella, de María Leonza, rodeada así por indios con flechas como sus guerreros. Y cuando yo me siento allí, el Señor me sienta como una silla de plástico frente a ella. Había un rancherío, ella tenía un rancho de casa, el indio un rancho de casa y el negro Felipe un rancho de casa. Era como una zona así como un barrio muy pobre, mucha miseria. Y escucho una voz de que preguntan, ¿y este quién es? Cuando pregunta, él dice, cuando dice, ¿y este quién es? Yo digo, yo soy un hijo de Dios. No, aquellos se alborotaron todito. Quedaron quietos y ella levantó la mano y les dijo a todos, no hagan nada, no lo toquen. Entonces en ese momento, ese indio Guaycaipuro, confianzuito por cierto, que el Señor reprenda a ese espíritu inmundo, viene y se me acerca como burlándose. Entra para su rancho y sale con una taza muy pobre como de pertre y me dice, ¿quiere un tecito? Y yo le pregunté, ¿y de qué es ese té? Me dijo, de Anamú, y lo tomé. Y lo tuve aquí al frente y le dije, ¿acaso no está escrito que beberé cosa mortífera y nada me hará daño? Me lo tomé. Cuando me lo tomé, se desmayó. Todos se asombraron y salí de la visión. Cuando salgo de la visión, empiezo a orar por este asunto. Le digo, Señor, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué me llevaste ahí? Bueno, hoy entiendo, bueno, lo entendí hace tiempo, de que Dios me estaba presentando frente a este reinado, digamos, nacional de María Leonza, que trabaja con el principado maligno que se puso sobre la nación. Que por cierto lo he visto que ha cambiado en estos años unas 2 o 3 veces. Lo han cambiado porque ha sido derrotado constantemente en las dimensiones del espíritu, aunque ustedes no vean esas cosas aquí abajo, en el mundo terrenal. Y él me dijo, o me enteré, de que es que estaban en los próximos días siguientes tratando de hacer un rito entre un conglomerado de creencias ocultistas que querían pactar a Venezuela para esas fuerzas del mal y para otras externas. Y entonces entendí de qué se trataba y cuando entiendo esto le digo, bueno, Señor, cuando tú me digas que sea el tiempo de la guerra, estoy listo, tú me dices. Si me dijiste, me presentaste de ellos, ya todos ellos me conocen y saben que Dios me metió en su propia guarida y que no me pueden tocar, pues estoy listo, cuando tú me digas. Y un día estoy en la cocina cocinando o preparando un café, no recuerdo, y escuché la voz del Señor que me dijo, ahora. Y dejé lo que estaba haciendo, inmediatamente me fui a orar por el asunto. Cuando quise entrar, eh, a veces uno comete errores. Si yo escuché la voz es porque ya estaba en el espíritu. Pero quise y que entrara en el espíritu para hacer guerra y apenas abrí mis brazos para entonar un cántico de adoración, de conexión con el cielo, no, inmediatamente el Señor ahí, ¡pum!, me volvió a situar en el mismo trono de María Leonza.
Pero la diferencia es que ya el Señor me había mostrado en ese momento que él había vencido. Y la encontré a ella enterrada, con las paticas arriba, se le veían eran los piecitos nada más. El indio Guaycaipuro degollado con un alambre de púas, con estas que separan los potreros. Y del otro lado, el negro Felipe estaba guindado de pies y manos, amuñoñado así, guindado como un animal en un palo, un árbol de samán. Y luego me dijo el Señor, entra a la casa de María Leonza, y cuando entré vi un agujero hacia abajo como una especie que conduce hacia el infierno. Estas son todas las almas de las personas se van por aquí que ella hace perderse e ir al Hades por causa de ella. Me dijo, destruye el rancho, lo destruí a patadas, con golpes, y cayó el rancho. Me dijo que destruyera el del negro Felipe, una gran pobreza y hedionde terrible, y luego destruyera el rancho de... Y así el Señor me posicionó y me dio a conocer. Ellos saben que estoy por encima de ellos, y ningún rito, ninguna fuerza de maldad no pueden hacer nada contra mí. Saben que Dios me dio autoridad sobre todos ellos. Y así lo ha hecho el Señor en muchas áreas. Una vez en el tema de la perversidad sexual, me llevó en una visión a un lugar, creo que era como una panadería, y me dijo, pase, que es por aquí lo que usted está buscando. Y cuando llego, como una plazoleta de esas, que una plaza que se hunde, que tiene gradas, veo que están puros hombres de estos afeminados que están haciendo como un desfile, echando bromas entre ellos, desfilando, vi quién era la más bella, la que modelaba mejor. Y yo me siento, el Espíritu me puso a sentarme en esa grada, y se me acercó uno y quiso ponerme su mano pervertida en el muslo. Y yo le quité la mano y me preguntó, ¿y cómo te llamas tú? Y yo le dije, yo soy un hijo de Dios. Se lo dije a ese nada más, a ese espíritu. Y cuando se lo dije, fue como que lo grité. Salieron despavoridos, gritando como que, bueno, pues como que los mordió un perro a toditos. Y salieron y se convirtieron como en humo así despavoridos, y se metieron en dos habitaciones horribles, nauseabundas. Así Dios me dio a conocer delante de esta clase de inmundos, de espíritus de perversión sexual. Otro día tengo una visión también donde un ser querido había sido secuestrado y lo metieron lo que se llaman en la corte malandra, que opera, no sé si en otros países, pero aquí opera en Venezuela y en Colombia. Y es una calle que desde que tú entras consigues bebedores, alcohólicos, indigentes, ladrones, asesinos, todo lo que representa el crimen y toda la escoria humana allí. Y entré y nadie podía tocarme, y ellos me veían. Y el jefe de esa corte malandra, bonito para que lo sepan, no es ningún malandro. El que se me mostró era una persona blanquita, como muy intelectual. Y entonces el espíritu me guía, rescato a la persona, salgo, y el espíritu me dice, ese es el jefe que está ahí, estaba como jugando pool. Lo agarré y lo desmenucé, como que sin nada. Y me sacó y salí de la visión con el rescate. Pum, así Dios me dio a conocer en la corte malandra. Así ha pasado con duendes, así ha pasado con muchas cosas donde el Señor me está dando a conocer, y a mí me está dando a conocer delante de ellos, y he estado operando en distintas áreas de liberación. A veces la gente se da cuenta, a veces la gente no se da cuenta. Así que, mis hermanos, ¿cómo me va a decir alguien a mí que los demonios no existen, que las dimensiones, el mundo espiritual no existe, que el reino de los cielos no se puede ver? Una vez que has nacido de nuevo, puedes verlo y puedes entrar. Yo veo demonios y veo todas estas cosas, me he enfrentado a muchos de ellos, en todos Dios ha concedido victoria, pero más veo los ángeles, a otras personas del cielo que no les puedo decir, más veo el obrar y la misericordia de Dios mucho más abundantemente que las fuerzas del mal. Solo que las fuerzas del mal son así como las malas noticias. Una mala noticia parece que lo llena todo. Por ejemplo, nacen 500 niños hermosos en una ciudad, en un estado, pero eso no importa. Si se muere uno, eso es una catástrofe. Claro que es horrible, pero se lleva al centro de la atención esta muerte,
y se olvida todo el mundo de la grandeza y la misericordia y que la vida, Dios no ha dejado de recrearla una y otra vez para beneficio tuyo y mío. Esto lo veo yo con mayor abundancia, porque tengo mi mirada puesta en el autor y consumador de la fe, el que me hace posicionar y ver todas estas cosas como rey y sacerdote que he sido constituido para Dios. Mis amados, 1 hora y 15 minutos, nunca había hecho un video tan largo y voy a detenerme por eso, porque puedo hablarle muchísimas más cosas. Así que la guerra espiritual es una realidad. Los cobardes que no quieren realizar guerra espiritual con la excusa de que esto es para ciertas personas, pues les digo, no tienen un llamado importante para Dios. Y si están ocupando posiciones de eminencia dentro de las congregaciones, son por estrategias humanas y no porque Dios los puso a ustedes allí. Porque los que tienen llamado de Dios no cesan de guerrear como Jesús permanentemente, al punto que hasta la predicación del Evangelio es guerra espiritual, porque es la luz de Dios avasallando y haciendo retroceder a las tinieblas para ganar almas para el reino de Dios. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Me voy a despedir con un cántico espiritual, porque así me enseña la palabra, que también hacemos frenar la venganza de nuestros enemigos. Alabo el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de Yahweh, desde ahora y para siempre, junto a mi amado, mi Señor Jesús. Dios es mi salvación, no temeré, en tu santo monte eterno moraré. Por tu brazo fuerte y firme venceré, diadema de hermosura, corona de gloria eres. Dios es mi salvación, no temeré, con tu brazo fuerte siempre viviré. Eres tú mi luz cisterna y salvación, diadema de hermosura, corona de gloria eres. Oh papá, ven, muestra tus maravillas, inúndanos de gloria, amor y libertad. Hoy venimos a adorarte, tenemos de ti hambre, somos tu heredad. Si escucho hoy tu voz, Señor, no habrá dureza en mi corazón. Has roto mis prisiones. Seguiré tomando la copa de tu salvación. Amén. Alabo el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Yahweh, desde ahora y para siempre, junto a mi amado, mi Rey de gloria, el León de la tribu de Judá, mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde.